Hay lugares en el mundo donde ocurren cosas extrañas, lugares donde aparecen luces en el cielo que nadie consigue identificar, donde animales desaparecen sin dejar rastro, donde algunas personas aseguran haber visto criaturas que no deberían existir. Pero hay un lugar en Estados Unidos donde todas estas historias parecen concentrarse en unos pocos kilómetros cuadrados. Un lugar donde algunos testigos aseguran haber visto enormes animales parecidos a lobos, donde se han contado historias de objetos que aparecen y desaparecen, donde cámaras, vehículos y otros equipos han presentado comportamientos extraños, y donde investigadores con formación científica han pasado años intentando descubrir qué está ocurriendo. Ese lugar se encuentra en el noreste de Utah, y se conoce como Skinwalker Ranch. Pero antes de hablar de criaturas, luces o fenómenos inexplicables, tenemos que viajar al año 1994, porque fue entonces cuando una familia llamada Sherman llegó a este remoto rancho de 512 acres con una idea bastante sencilla: criar ganado, nada más. El lugar parecía perfecto. Estaba aislado, rodeado por el paisaje árido de Utah y alejado de las grandes ciudades. Pero poco después de instalarse comenzaron a ocurrir cosas que la familia no podía explicar. Y algunas de ellas fueron tan extrañas que terminarían convirtiendo aquel rancho en uno de los lugares paranormales más famosos de Estados Unidos. Los Sherman comenzaron a hablar de luces extrañas en el cielo, de objetos que parecían observar la propiedad, de ganado que aparecía muerto en circunstancias extrañas, y de criaturas que no parecían comportarse como animales normales. Con el tiempo, la cantidad de historias fue aumentando, y finalmente la familia decidió vender el rancho. En 1996, el multimillonario Robert Bigelow compró la propiedad por unos $200,000. Pero Bigelow no compró el rancho simplemente por curiosidad. Quería investigar. Para ello creó un equipo formado por científicos, investigadores y especialistas que comenzaron a estudiar lo que ocurría dentro de la propiedad. El objetivo era sencillo: separar las historias de los hechos. Si realmente estaba ocurriendo algo extraño, querían medirlo, querían grabarlo, querían encontrar pruebas. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse todavía más extraña. Porque una de las historias más famosas del rancho no tiene que ver con una nave extraterrestre, ni con una aparición, ni siquiera con un ser humano. Tiene que ver con un lobo, pero no con un lobo normal. Según el relato de los Sherman, un día apareció en la propiedad un enorme animal parecido a un lobo. Era mucho más grande de lo que esperaban. El animal se acercó al ganado con una tranquilidad desconcertante, hasta que agarró a uno de los terneros. Los hombres intentaron detenerlo, pero el animal no parecía tener miedo. Entonces uno de ellos sacó un revólver Magnum 357 y disparó a corta distancia. Una vez, el animal no reaccionó. Dispararon otra vez y otra. Según el relato, el lobo continuó actuando como si las balas no le estuvieran haciendo absolutamente nada. Finalmente, después de varios disparos, el animal soltó al ternero y se marchó. Lo más extraño vino después. Los hombres aseguraron que no encontraron sangre ni heridas evidentes. Continuaron siguiendo las huellas del animal, hasta que el rastro terminó. Simplemente desapareció. No existe una prueba científica que demuestre que aquel animal fuera sobrenatural. Es un testimonio, una historia, pero es precisamente por historias como esta por las que algunos empezaron a llamar a aquella criatura el lobo antibalas. Y esta no es la única historia de criaturas extrañas asociada al rancho. Algunos testigos han hablado de animales enormes que parecían lobos. Otros describieron figuras humanoides. Y también existen relatos de criaturas que parecían aparecer durante unos segundos y después desaparecer. Pero entonces surge una pregunta: ¿por qué un lugar tan pequeño concentra tantas historias diferentes? ¿Es simplemente una acumulación de leyendas, errores de percepción, animales normales vistos en condiciones extrañas, o realmente está ocurriendo algo que todavía no entendemos? Durante años, investigadores intentaron encontrar una respuesta. Y aquí es donde aparece uno de los aspectos más interesantes de Skinwalker Ranch: la tecnología. Porque si una persona dice, vi algo extraño, puedes dudar de esa persona. Pero si una cámara falla, si un sensor registra una anomalía,
Si un vehículo comienza a comportarse de manera extraña, la pregunta cambia: ¿qué está provocando el problema? Los investigadores asociados al rancho han utilizado cámaras, sensores, sistemas de radio, equipos para medir radiación y diferentes instrumentos destinados a registrar cualquier anomalía. Y en algunos experimentos se han reportado alteraciones electromagnéticas. También se han contado historias de equipos electrónicos que fallaban o dejaban de funcionar correctamente. Esto es importante porque una anomalía electromagnética no significa automáticamente que exista un fenómeno paranormal. Puede tener muchas explicaciones: interferencias, problemas técnicos, fuentes naturales, errores de medición, incluso condiciones atmosféricas. Y precisamente por eso el trabajo de los investigadores consiste en intentar descartar esas posibilidades. Pero imagina por un momento que estás allí. Son las 2 de la madrugada. No hay ciudades alrededor, no hay tráfico, no hay luces, solo oscuridad, y tienes una cámara apuntando hacia una zona del terreno. La cámara lleva horas funcionando perfectamente, hasta que de repente, la imagen empieza a distorsionarse. Unos pequeños puntos aparecen en la pantalla. La señal se corta, se vuelve a cortar, y entonces escuchas algo, un ruido detrás de ti. Te giras. No hay nadie. Vuelves a mirar la cámara. La imagen ha regresado, pero hay algo diferente. Al fondo del terreno, entre los árboles, hay una figura. No sabes qué es. No se mueve. Simplemente está allí. Levantas la cámara. Intentas hacer zoom. La figura parece desaparecer. Entonces tu compañero dice: ¿has visto eso? No respondes, porque en ese momento escuchas un sonido mucho más cercano. Un golpe, justo detrás de la valla. Coges la linterna, la enciendes, nada, solo oscuridad. Das unos pasos hacia adelante, y entonces, la linterna se apaga. La vuelves a encender, nada, cambias las pilas, funciona, das otro paso, se apaga otra vez. Esta vez no parece una coincidencia. Decides regresar al vehículo. Tu compañero abre la puerta, enciende el motor. El cuadro de instrumentos funciona durante unos segundos. Y entonces, todas las luces del salpicadero desaparecen. El motor se apaga. Silencio absoluto. Los dos os miráis. Intentáis arrancar. Nada. Y justo cuando estás pensando que quizá deberíais marcharos andando, escuchas un sonido fuera. Un gruñido. Lento, profundo. Tu compañero mira hacia la ventana. No abras la puerta. Te quedas quieto. El sonido vuelve a escucharse. Esta vez mucho más cerca. Enciendes la cámara térmica. La pantalla muestra el terreno. No hay nadie. Pero entonces aparece una forma. Una silueta enorme. Está a unos 30 metros. Parece un animal. 4 patas, cabeza grande, y está mirando directamente hacia el vehículo. Intentas enfocar. La imagen se distorsiona. La cámara se apaga. Y durante unos segundos no ocurre nada. Hasta que escuchas 3 golpes. Toque, toque, toque. Pero esta vez no vienen de fuera. Vienen del techo del vehículo. Levantas lentamente la mirada. Y algo pasa por encima de ti. Una sombra, demasiado grande para ser un animal normal. Tu compañero grita. Intentas arrancar otra vez. El motor responde. Arrancas, aceleras, y mientras abandonas aquella zona del rancho, miras por el retrovisor. Durante un instante, ves 2 ojos reflejados entre los árboles, y entonces desaparecen. Ahora, volvamos a la realidad, porque esa última parte es una recreación. No ocurrió realmente. La hemos contado para imaginar cómo podría sentirse una noche investigando un lugar como Skinwalker Ranch. Pero lo interesante es que muchas de las historias reales del lugar tienen precisamente ese componente. Un testigo, una noche, una cámara, una luz, un animal, una anomalía. Y después, una pregunta para la que nadie tiene una respuesta definitiva. Y quizá ese sea el verdadero misterio de Skinwalker Ranch. No demostrar que existe algo sobrenatural, sino explicar por qué tantas personas diferentes aseguran haber experimentado cosas que no pueden explicar, desde los Sherman hasta los investigadores que llegaron después.
desde las historias del famoso lobo hasta las luces extrañas, desde los relatos de criaturas hasta las anomalías registradas por instrumentos. Todo parece formar parte de una misma pregunta: ¿qué está ocurriendo realmente en ese lugar? Hay quienes creen que todo tiene una explicación, que algún día podremos entender cada luz, cada interferencia y cada supuesto avistamiento. Otros creen que Skinwalker Ranch es algo completamente diferente, un lugar donde podrían estar ocurriendo fenómenos que todavía no comprendemos. Y también existe una tercera posibilidad: que algunas historias sean ciertas, otras sean exageraciones, otras sean errores, y que entre todas ellas exista algún fenómeno real que todavía no hemos conseguido identificar. Quizá por eso el rancho sigue siendo investigado, porque mientras exista una anomalía que no pueda explicarse, siempre habrá alguien dispuesto a entrar allí y buscar la respuesta. Pero hay una última cosa que debes recordar: las historias más inquietantes de Skinwalker Ranch no son necesariamente las de las criaturas, ni las de los ovnis, ni siquiera las del famoso lobo antibalas. Lo verdaderamente inquietante es imaginar que algún día podamos descubrir que detrás de todas estas historias sí había algo real, algo que llevaba décadas observando, algo que no comprendemos y que quizá también nos está observando a nosotros. Bienvenidos a Skinwalker Ranch.